El Espíritu Santo está en tu corazón y Él quiere que lo conozcamos cada día. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, yo recuerdo que para muchas cosas yo le pedía permiso a mis padres. Como es lógico, los hijos le pedimos permiso a nuestros padres para hacer ciertas cosas. Yo creo que la mayoría de las cosas, cuando somos adolescentes, todo lo que hacemos tenemos que pedirle permiso a nuestros padres. Por ejemplo, para ir a una fiesta de cumpleaños, le pedía permiso a mi padre. Para ir a la playa con mis amigos. Para irme de viaje con mis compañeros de clase. Gran parte de las veces recibí una respuesta negativa de mi padre. Me decía, no. Y yo simplemente no entendía por qué me decía que no. Pero mi papá no me daba mayores explicaciones. No, y ya, no. Sin embargo, algunas veces sí recuerdo que mi padre me respondió, porque no te conviene. Y aunque no entendía cuando me decía que no, al decirme no te conviene, tampoco lo entendía. Y es más, no lo aceptaba, como todo, no todo, pero siendo adolescente, ya sabemos que los adolescentes muchas veces somos rebeldes. Y entonces yo quería que me diera una explicación, pero ¿cómo vas a decir que no me conviene? Si yo lo que quiero es irme a divertir con mis amigos, en plan sano. Nosotros no tomábamos alcohol, no consumíamos droga, no fumábamos, no hacíamos nada, solamente divertirnos. ¿Cómo que no me conviene? La respuesta de mi padre la entendí la primera vez que mi hija me vino a pedir permiso para salir con sus amistades. Como dicen por ahí, ¿no? Nadie aprende a ser padre hasta que no tenemos hijos. Y ahí entendí la respuesta de mi padre. Al pasar del tiempo, y con la edad que tengo hoy, que apenas tengo 53 años, soy bastante joven. Con la edad que tengo hoy y siendo un hijo de Dios, me sigue sucediendo muchas veces lo mismo. Hablo con el Espíritu Santo y escucho su voz diciéndome al corazón, no te conviene. Y aún así, aunque tengo la edad que tengo, muchas veces no la entiendo. Muchas veces no quiero aceptar lo que el Espíritu Santo me dice. Pero la experiencia me ha enseñado que es más importante que entender lo que me está diciendo el Espíritu Santo, que es obedecerle. Tal cual como hice con mi padre. A mi padre tuve que obedecerle. Yo era un adolescente. Si él me decía que no me convenía y que no, yo tenía que hacer lo que él me dijera. Al Espíritu Santo también tengo que obedecerle, pero no por obligación. He comprendido que más que entender lo que él me dice, tengo que obedecer lo que él me dice. Porque si mi padre me decía no te conviene, porque me amaba, porque me ama, y en aquel tiempo me amaba, ¿cuánto más no el Señor? Que su palabra dice que solo pensamientos de bien tiene Él para nuestras vidas. Nos conviene obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué significa que nos conviene? Voy a leer un texto que está en el libro de Juan, capítulo 16. Este versículo, este texto ya lo hemos leído otras veces, pero voy a leer un solo versículo, porque en esta mañana el Espíritu Santo quiere que le conozcamos más. El capítulo 16 del libro de Juan, versículo 7, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad. El Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor comienza diciéndole, pero yo os digo la verdad. Y cuando el Señor le dice esta frase, le está enfatizando que lo que les va a decir es de mucha importancia. Jesús sabía que sus discípulos no resistían el hecho de que Jesús se ausentara. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto semanas anteriores. Los discípulos no querían entender que Jesús se tenía que ir. Y les dice, yo os digo la verdad. Como siempre, Jesús siempre ha dicho la verdad. Y le dice, os conviene que yo me vaya. Los discípulos conocían a Jesús. Los discípulos sabían que Jesús era el Mesías prometido. ¿Por qué lo sabían? Porque los discípulos conocían las Escrituras. El pueblo judío sabía de las promesas de Dios. Y ellos conocieron a Jesús y entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Sin embargo, ellos conocían las Escrituras, pero se les había olvidado las profecías que hablan de que Jesús tenía que morir. Los discípulos
Tenían que haber conocido esas profecías. Sin embargo, ellos no entendían que Jesús tenía que morir, que Jesús tenía que irse. La palabra nos dice, iglesia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todo. Libre de toda confusión. ¿No entendemos? Somos libres. ¿Estamos confundidos? Somos libres. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Todo cristiano, a todos los cristianos nos conviene conocer la verdad. Pero cuando hablamos de conocer, no estamos hablando de un conocimiento a la letra. Conocer este libro entero, sí, eso está muy bien. Cuando hablamos de conocer, estamos hablando de meditar en la palabra. Los discípulos conocían las escrituras, pero parecía que no entendían que Jesús tenía que morir. Nosotros lo entendemos. Nosotros entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque lo hemos meditado, no solo porque la palabra lo dice, lo que la palabra dice es la verdad. Pero cuando profundizamos en ella, conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Nos conviene conocer la verdad. Pero muchas veces, a pesar de que leemos la palabra y seguimos sin entender, muchas veces eso es porque la leemos con nuestras propias fuerzas. Nos conviene conocer la palabra, claro que sí, pero también nos conviene alguien que nos guíe a leer la palabra. Y no estamos hablando de personas humanas, no estamos hablando del pastor, ni de la pastora, ni de mi hermano, ni de mi hermana. Estamos hablando del Espíritu Santo. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es el maestro que ilumina nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a leer la palabra, vamos a meditar en ella y vamos con el Espíritu Santo nos revela lo que la palabra quiere decir. Nos conviene conocer al Espíritu Santo. El Señor le dice: les conviene que yo me vaya. Era difícil en términos humanos entender que Jesús se tenía que ir. Es difícil para nosotros entender que un día nos vamos a separar de nuestros seres queridos. Entender que un día mi madre se va a morir, mi padre se va a morir. Para ellos era muy difícil. Pero cuando el Señor le dice: les conviene, os conviene que yo me vaya, también implícitamente les está diciendo: os conviene que el Espíritu Santo venga. Voy a volver a leerlo. Os conviene que yo me vaya, porque si no, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a vosotros. Os conviene que yo me vaya, pero también os conviene que el Espíritu Santo venga. Y aquello no era solamente para aquellos discípulos. Iglesia, nos conviene o nos convino que Jesús muriera, porque eso formaba parte del plan de salvación. El plan de salvación incluía la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Pero hay una última acción que pasó inmediatamente. Cuando Jesús subió a los cielos, el Espíritu Santo vino hacia los discípulos. No fue el mismo día. No sé, la palabra no nos enseña qué día exactamente fue. Sabemos que cuando estaban en el aposento alto, descendió de los altos el Espíritu Santo. Pero no les convenía solamente a ellos, nos conviene a nosotros. Nos convino a nosotros, porque por el Espíritu Santo estamos en esta mañana en este lugar. Nos conviene conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo tiene muchas funciones. El Espíritu Santo no es una energía. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta mañana lo decíamos. El Espíritu Santo está junto con el Padre y con el Hijo, trabajando en la obra de Dios. No se trata de que Dios vino y creó el mundo y se fue a descansar al cielo. No. No se trata de que Jesús vino, ejerció su ministerio, fue crucificado, predicó la palabra y se fue a sentar en el trono con su Padre y está allí sin hacer nada. No. Y entonces envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que esté obrando. No. Los tres están obrando conjuntamente en este momento, mañana, pasado mañana, ayer y siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Nos conviene conocer al Espíritu Santo.
Porque es Él quien nos enseña, quien nos guía, quien nos lleva. ¿Qué pasó con Jesucristo? Porque cuando Él les dice, les conviene que yo me vaya, vamos a meditar un poco en esto. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en su calidad de ser humano, Jesús fue 100% humano. Como humano estaba limitado a estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Jesús caminaba con sus discípulos, pero en algún momento no estaba con ellos. Estaba orando en el monte, ¿se acuerdan? Muchos pasajes nos lo dicen. Y tampoco siempre estaba con todos al mismo tiempo, como ser humano, físicamente hablando. Cuando Jesucristo murió y ascendió a los cielos, Jesucristo se multiplicó. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo vino a obrar en los corazones, en el mío, en el tuyo y en el de cada uno de nosotros. Nos convino que Jesús se fuera. Porque decíamos esta mañana, ¿cuántos hubiesen querido conocer a Jesús físicamente? A mí me ha pasado, ¿cómo sería Jesús? ¿Cómo sería su rostro? Me hubiera encantado estar con los discípulos, con Pedro, con Juan, allí al lado de Jesús en la última cena. Sí, eso hubiese sido guay, eso hubiese sido bonito. Pero ¿quieres saber una cosa? Hoy en día podemos participar de la cena con Jesús, con su Espíritu Santo. Jesús se multiplicó en cada uno de nosotros. Y cada persona que recibe a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor, tiene al Espíritu Santo obrando internamente en su corazón. Nos convino que el Espíritu Santo viniera. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones. El Espíritu Santo hace muchas cosas. Pero yo en esta mañana quiero recalcar 3. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela y el Espíritu Santo nos unge. Y ya vamos a hablar de estas 3 cosas. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo nos guía? En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hemos dicho? Que nos conviene conocer la verdad. El Espíritu Santo nos enseña a leer la verdad, pero además nos guía a practicar la verdad, a poner en práctica la verdad. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos conviene conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solo nos guía a leer la palabra, a conocer la verdad, sino que nos enseña a dar los pasos que tenemos que dar para llegar. ¿A dónde? Al propósito que tiene Dios con nosotros. ¿Qué nos proporciona el Espíritu Santo cuando es nuestro guía? ¿Qué es exactamente? ¿Qué significa que Él sea nuestro guía? El significado de ser guía quiere decir alguien que va delante. Si yo guío a una persona, voy delante de la persona. El Espíritu Santo va delante de mí. ¿Para qué? Para llevarnos a la meta. El Espíritu Santo nos ilumina, nos corrige y además de eso nos protege. ¿Por qué nos ilumina? Porque Él nos provee el entendimiento para conocer lo que dice esta palabra. Él ilumina nuestro entendimiento para saber lo que nos está diciendo en la palabra. El Espíritu Santo nos ilumina. Nos conviene que el Espíritu Santo nos ilumine. El Espíritu Santo nos corrige. Esa es la parte que muchas veces no nos gusta. Lo que decía esta mañana. A veces oigo su voz, pero no entiendo lo que me está diciendo y no lo hago. El Espíritu Santo, ¿cómo nos corrige? Cuando Él nos enseña lo que dice la palabra, cuando Él nos revela, nos ilumina lo que dice la palabra. Muchas veces, a pesar de eso, nosotros no hacemos lo que dice la palabra. Oye, tienes que perdonar a tu hermano. Sí, Señor, pero es que tienes que perdonar a tu hermano. No, pero es que Él me dijo, tienes que perdonar a tu hermano. Cuando nuestras actitudes no están alineadas con lo que hemos meditado en la palabra, el Espíritu Santo nos corrige. Tienes que amar a tu enemigo. Señor, no puedo, tienes que amar a tu enemigo. El Espíritu Santo nos corrige todos los errores que nosotros cometemos. Nos conviene ser corregidos por el Espíritu Santo. Nos conviene conocer al Espíritu Santo. Y hemos dicho que además nos protege ¿de qué? El Espíritu Santo nos protege de toda mala enseñanza, de toda falsa doctrina que el enemigo se ha encargado de poner en otras personas.
El Espíritu Santo nos enseña cuando se está hablando de algo que no dice la palabra. Cuando se habla en algo que contradice lo que dice el Señor. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina, nos corrige y nos protege. Veámoslo así. Hoy en día yo sé que todo el mundo tiene el móvil inteligente. Bueno, yo creo que todo el mundo. Habrá personas que no. Mi hermano Salvador creo que no le gustan mucho los móviles. En su tiempo, antes de que existieran los móviles inteligentes, no sé si lo recuerdan, hay mucha gente que tiene la edad que yo, así que no se hagan los locos. ¿Conocen el GPS, el aparato que existía? ¿Se acuerdan? Que te ponía el dibujito, la ruta, lo que hace hoy el Google Maps. Y yo recuerdo que cuando cuando salió ese aparato, para mí fue una pasada. Yo soy muy perdido en las direcciones horriblemente. Con un mapa no me guío para nada. Pero con este aparatico era un poco más fácil, sin embargo me perdía. Mi esposa lo sabe. Sin embargo me perdía con el aparato ahí. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que el aparato hablaba. Los que lo tuvieron. ¿Alguien aquí tuvo un GPS alguna vez en su vida? ¿Se acuerdan que el aparato hablaba? Y el aparato te decía, cuando tú ibas conduciendo, antes de que llegaras a 5 metros, gira a la derecha. Antes de que llegaras allá, gira a la derecha. Y yo iba con mi coche y yo hacía esto. Pero si esa es la izquierda, porque te dije a la derecha. El GPS no me decía eso. Pero yo lo hacía, me equivocaba. Y me decía, viene una rotonda. Siempre me lo decía antes. ¿Qué pasaba cuando el GPS me decía, en la esquina cruz gira a la derecha, y yo hacía esto y me iba a la izquierda? ¿Qué decía el GPS? Recalculando. ¿Se acuerdan? Recalculando. Así decía el GPS. Quiere decir que el GPS no nos hacía perder. A pesar de que nos metíamos por otro camino, el GPS recalculaba nuestra ruta, le daba todo lo que él tenía que hacer y volvía otra vez y nos llevaba a donde nosotros teníamos que ir. Tengo que decir que afortunadamente, aunque me perdía, siempre llegaba a mi destino. Gloria a Dios, siempre llegaba a mi destino. Perdido, bueno, más tarde tal vez. Por eso si mis citas eran a la 1 de la tarde, yo salía 2 horas antes. Porque para poder llegar a la 1 hora perdido y 1 hora en el trayecto. Pero además, miren la pasada de algunos GPS. El de nosotros sí que lo tenía un tiempo, no sé por qué después dejó de hacer así. Que nos decía, hay un radar. Cuidado que hay un radar. A 5 metros tienes un radar. Entonces a mí me encanta, lo tengo que decir. No es que me encanta, es que descuidadamente, cuando voy conduciendo, yo presiono el acelerador y voy muy rápido, pero yo no me doy cuenta. Lo digo de verdad, yo no me doy cuenta. Y de repente el GPS me decía, hay un radar, y yo soltaba el acelerador. Me alertaba de que había un radar. Y había otro GPS que me decía, no te saltes la luz, no te saltes la luz, no te saltes la luz. Ya se deben imaginar cuál es la otra GPS, ¿verdad? Mi esposa. ¿Cuántas mujeres son GPS de los maridos? Muchas. Conozco muchas mujeres que hacen de GPS. Mi mujer hoy en día también lo hace. Y yo creo que eso no es malo. Eso no es malo, porque yo incluso me he dejado de saltar luces y de ser multado por ella. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por la esposa que tienen? Las esposas muchas veces funcionan como GPS también. Pero el Espíritu Santo funciona como el GPS. ¿Cómo lo hace? Cuidado, hay un radar, vas muy acelerado. Te lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, gira a la derecha, gira a la derecha. Y aunque tú te vayas a la izquierda, el Espíritu Santo, que es nuestro GPS, recalcula nuevamente y te dirige hacia donde tú tienes que caminar. Si te metiste por el camino equivocado, si cometiste un error, cometiste un pecado, el Espíritu Santo te trae convicción de pecado y te dice, gira a la derecha, gira a la izquierda, sigue recto, porque yo pagué por ese pecado. Y por eso tú vas a poder llegar a tu destino. No te preocupes, eso sí, ten en cuenta el error que acabas de cometer para que no lo vuelvas a hacer. Como dice muchas veces Jesús a la gente, ¿no? Vete y no peques más. Eso hace el Espíritu Santo. Es como un GPS, iglesia. Nos conviene conocer al Espíritu Santo, a nuestro guía. ¿Y qué dice la palabra? Jesús les dijo, si yo no me voy, no podrá venir el Consolador. ¿Qué significa la palabra Consolador?
En griego, esto lo digo en modo general, no es para que nos lo aprendamos porque yo tampoco me lo sé. La palabra consolador es parácletos. La practiqué como 7 veces. Parácletos. Suena así como una palabra que en mi país también le decía parangaricutirimícuaro. ¿Alguien puede decir eso? Parangaricutirimícuaro. Eso lo aprendí a hacer practicándolo y practicando. Así mismo fue con parácleto. Seguro que no se lo van a aprender. Bueno, o a lo mejor muchos de vosotros sois más inteligentes que yo. Eso estoy por seguro. Pero la palabra para consolador también quiere decir ayudador. Alguien que va a tu lado ayudando a otro. Alguien que va al lado de una persona ayudándolo. Eso es el consolador. Una función del Espíritu Santo es que Él es nuestro consolador. Pero su consuelo no es un consuelo superficial de aquellos que te dicen: tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, Isaac, no llores, todo va a estar bien. Tu mamá te va a dejar ir a la playa con tus amigos. Ese no es el consolador. Ese no es el consuelo que Él nos trae. El consuelo del Espíritu Santo es algo más profundo. Es algo más activo. El Espíritu Santo está activo en nuestros corazones para consolarnos. ¿Qué quiere decir que nos consuela? Como seres humanos y como hijos de Dios no estamos excepto de caernos, de desanimarnos. Muchas veces estamos desanimados, tristes. A veces no sabemos ni por qué. Otras veces sí que lo sabemos, pero aún así seguimos desanimados. No queremos hacer nada, no queremos. Vamos al trabajo porque tenemos que ir, porque es obligatorio. No queremos ni siquiera abrir la Biblia, no queremos orar. Qué importante eso, ¿verdad? Orar. No queremos orar, no tenemos ánimos de nada. Nos caemos, estamos caídos. ¿Cuál es el consuelo del Espíritu Santo? La palabra dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos débiles, interviene ante el Padre con gemidos indecibles. Lo dice el libro de Romanos, cuando podáis lo buscáis. Con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no lo podemos decir. No es un lenguaje humano. Es el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos nos enseña, como lo dijo mi esposa esta mañana, bueno, hace un rato. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué pasó con los discípulos que estaban allí, que descendió el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la evidencia de que fueron bautizados por el Espíritu Santo? Que comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. Y fíjense, si han leído el libro de los Hechos, que seguramente sí, la palabra en el libro de los Hechos dice que ellos hablaban en lenguas desconocidas. Y habían personas luego que los oían hablar, que eran de otro idioma, que hablaban otro idioma, pero esos discípulos estaban hablando en el idioma de esas personas. Lo digo, como yo no, por ejemplo, yo no hablo alemán. Es como si yo fuera a Alemania, aunque yo no hablo alemán, estoy en Alemania hablando alemán. Y un alemán me oye y cree que yo conozco el idioma, pero no era yo. Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas y nos bautiza, empezamos a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu Santo nos consuela delante de Dios para levantarnos, para pedirle al Señor, para interceder por nosotros, cosa que nosotros no podemos decir porque no sabemos cómo orar. Señor, estoy triste, pero no sé qué me pasa, ayúdame a levantarme. A veces ni siquiera sabemos qué decirle al Señor. Eso no es que sea malo. A veces podemos tener comunión con el Señor sin hablar. Lo sabemos, ¿verdad? Porque a veces solo queremos oír su voz. Pero eso no es lo que está diciendo esto. Cuando Él interviene por nosotros, cuando intercede por nosotros, es porque nosotros no podemos hacerlo. Ese es el consuelo que el Espíritu Santo nos da. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos, recibimos el consuelo de parte del Señor. ¿Qué significa que recibimos el consuelo? Que aún en medio de las dificultades, nuestro corazón se llena de gozo. Señor, no sé qué me pasa, no sé cómo decírtelo. No sé cómo decirte que quiero sentirme gozoso, pero no sé qué es el gozo. Enséñamelo. El Espíritu Santo interviene por ti. Ante el Padre interviene por mí. Intercede para que nosotros recibamos ese consuelo de parte del Señor. Nos conviene conocer al Consolador, al Espíritu Santo. Y finalmente, el Espíritu Santo nos unge. La palabra unción, voy a decir lo que significa. La palabra de unción, lo voy a decir como yo lo aprendí. Es el poder de Dios obrando en mi vida y a través de mi vida.
Voy a repetirlo. Es el poder de Dios obrando en mi vida, obrando en mí y a través de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que primero obra en mí y luego conmigo me utiliza como herramienta para obrar en el resto de las personas. La palabra unción viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se representaba la unción como el aceite. Y la unción era, el aceite era el Espíritu Santo, análogamente. El Espíritu Santo en la Biblia se compara o se dice como el aceite, se dice como el agua, el Espíritu Santo, como el viento, el Espíritu Santo. Pero fíjense que dice como Él, pero no es agua, no es aceite, no es viento, no es energía, es una persona. Es nuestro mejor amigo, iglesia. Y nos conviene conocer a nuestro mejor amigo, porque Él es el que nos va a ayudar a dar los pasos que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Sin Él nadie va a llegar a la vida eterna. O mejor dicho, voy a repetirlo de otra manera: no hay quien llegue a la vida eterna si no fue con el Espíritu Santo, si no conoces al Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo que lo quería traer esta mañana, que está en el libro de Samuel. Voy a buscar la cita. En el capítulo 16. No lo voy a leer, pero más o menos voy a contar la historia. Muchos de vosotros la debéis conocer. Voy a hablar, en ese texto se habla del rey David. ¿Cuántos conocen a David? Dice la palabra que Saúl desobedeció a Dios. Y un día Dios dijo: pues nada, le quito mi espíritu. Saúl perdió la presencia del Espíritu de Dios en su vida por ser desobediente. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y el Señor le dijo a Samuel: ve a Belén a ungir al rey que yo he decidido que sea rey. Isaí, creo que se llamaba el padre de David. Ve a la casa de Isaí. Uno de sus hijos, imagínense lo que dice el Señor: lo he decidido como rey. Ya lo he decidido como rey. Ya Dios había dicho que David era el rey. David no se había enterado, Isaí no se había enterado, Samuel no sabía tampoco quién era, solo lo sabía Dios. Y cuando Samuel fue a la casa de Isaí, cuando llegó a Belén, estaban los ancianos y le preguntan: ¿vienes en son de paz? Sí, vengo en son de paz, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Y el Señor le dice que, creo que es el cuerno del aceite. Le dice a Samuel: coge el cuerno del aceite y unges a David. No le dijo David: vas a ungir al que yo te diga. Vas a ungir con el aceite al que yo te diga. Y dice la palabra que Samuel llegó allí y le dijo a Isaí que venía a ungir a uno de sus hijos. Y cuando los purificó a todos, ¿qué les dijo? En ese momento se levantó uno de los hijos de Isaí. Se pretende que era el mayor. No sé exactamente si era el mayor. Lo que dice la palabra es que este hijo que venía era así, alto, guapo, fuerte. No como yo, pero como muchos de vosotros. Y Samuel, cuando lo vio, dijo: es este. Y el Señor, ¿sabes qué le dijo? No. Tú miras, yo no veo lo que mira el hombre, porque yo veo el corazón. No era ese. Era muy guapo, tal vez muy inteligente, pero no era ese. Y luego fue con el segundo hijo. Pero en el segundo hijo me llama la atención algo: que en el primero Samuel de una vez dijo: es este. No, pero en el segundo Samuel esperó que Dios le dijera: este no es, este tampoco es. Y Samuel le dijo: no, este tampoco es. Y al tercero, los nombres no me los aprendo, Adbel o algo así. Y al tercero le dice: no, este no es. Y fueron 7 los hijos que estaban allí, pero ninguno de los 7 hijos de Samuel era el que, de Isaí, era el que el Señor había elegido. Y Samuel le dice: ¿no tienes otro hijo por ahí que te quede? Como que mete la mano en el bolsillo. No tienes por ahí una moneda de €1. Algo así le dice Samuel. ¿No tendrás otro hijo por ahí por casualidad? Porque ninguno de estos es. Entonces Isaí: sí, claro, tengo un hijo, se llama David, pero él está pastoreando las ovejas. ¿Sabes qué le dijo Samuel? No nos sentaremos a comer, a cenar, hasta que no venga tu hijo David. O sea, vamos a esperar al rey que escogió el Señor.
para ungirlo. ¿Y para qué lo ungía? Para ejecutar una actividad. Ya vamos a hablar de eso. Entonces fueron y buscaron a David, que estaba pastoreando las ovejas. La palabra dice que también David era bien parecido. No lo describe como su hermano, pero dice que era bien parecido también. Creo que era rubio, así tipo catalán, ¿no? Tipo español, yo qué sé. También era buen mozo, pues, por decirlo. Y vino, y ese fue el que Dios le dijo a Samuel: ese es, porque yo miro el corazón. ¿Qué significa que miró el corazón? El Señor vio la humildad de David, el Señor vio el servicio de David, pero sobre todo la disposición que David tenía. A David no le importaba estar pastoreando las ovejas, mientras que sus hermanos, quién sabe qué estaban haciendo. El hermano que era guapo, alto y fuerte, seguramente iba al gimnasio, mientras que David estaba pastoreando las ovejas. Y el resto de hermanos no sé qué estaban haciendo, la Biblia no lo dice. Pero David tenía un corazón dispuesto a servir al Señor. Y cuando David vino, ¿qué hizo? Lo voy a leer, creo que lo tengo por aquí. Bueno, no lo tengo. En el capítulo 16, al final, Dios le dice a Samuel: úngelo con el aceite. Y Samuel cogió el aceite del cuerno y ungió a David en la cabeza. Y luego se fue. Y ese día entonces vamos a celebrar porque ya tenemos nuevo rey. No, todavía no tenían nuevo rey. El rey seguía siendo Saúl, pero Saúl no tenía al Espíritu de Dios con él. David en ese momento comenzó una preparación con el Señor para empezar a servir como rey. David estaba en lo más escondido, pastoreando las ovejas en el campo, en donde fuera, y fue sacado de allí, ungido por el Señor para ser rey. En el Nuevo Testamento ya no se unge con aceite. En el Nuevo Testamento, ¿sabes quién te unge, iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unge con su poder. Y en esta mañana yo quiero decirte a cada uno de ustedes: el Espíritu Santo deja que te hable a tu corazón y escucha lo que te dice. El Espíritu Santo te ha ungido para una tarea. ¿Cuál? Servirle a Él. Yo no te lo puedo decir, es Él el que te lo dice. Y cuando te dice que has sido ungido, posiblemente tú pudiste sentirte como David, o pudiste pasar por lo mismo. Si nos dimos cuenta, ni los hermanos de David, ni el papá de David presentó a David como una opción, porque para su padre David no estaba preparado para ser rey, o tal vez no tenía la estatura para ser rey. Quizás para su padre David no valía para ser rey. Oye, yo no sé cuántos son padres aquí, pero a mí mi hijo me vale mucho, mi hija. Me vale mucho mi hija. ¿Cómo me voy a olvidar, aunque tenga 8, aunque tenga 15, cómo me voy a olvidar del último hijo? Isaí se olvidó de su hijo, pero yo no creo que se olvidó, sino que Isaí no pensaba que su hijo tenía la capacidad para ser un rey. Y Dios dijo: pero yo sí lo creo y él va a ser rey. Quizá alguien en la vida dudó de tu capacidad para ser un siervo de Dios. Quizás alguien en tu vida, te has encontrado a alguien que duda de tu capacidad para tocar el alabanza, por ejemplo, para tocar el piano. Dudó de que este chaval supiera tocar el piano. No lo sé, lo estoy poniendo como un ejemplo. Quizás alguien en tu vida dudó de que tú pudieras abrir un negocio, porque es que tú no hablas bien, porque es que tú no has estudiado, porque es que tú. Alguien en tu vida puede dudar de lo que tú eres, pero sabes una cosa: no te importe lo que diga la gente. Lo importante es que Dios te escogió. Lo importante es que Dios te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Para qué? Para servirle a Él con lo que sea, en la alabanza, en la predicación, en producción, en lo que sea, en lo que Él haya querido. No importa que la gente no te valore, te valora el Señor. Y el Espíritu Santo está en tu corazón y te ha ungido con su poder, porque eso es lo más importante.
¿Qué significa? Lo dije antes, ¿qué significa la unción? Es tener el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida. Cuando digo obrando en mi vida es porque el primero que tiene que cambiar su carácter soy yo. El primero que tiene que ser moldeado conforme al carácter de Cristo es cada uno de nosotros. Yo no puedo ayudar a otro si yo no estoy ungido por el Espíritu Santo, porque lo que le voy a enseñar viene de mi carne. Y la persona necesita conocer lo que venga de Cristo, lo que venga del Espíritu Santo. Y finalmente, hay un versículo en la Biblia que todos debemos conocer. Lo voy a leer, está en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué significa la palabra conveniencia? Cuando algo me conviene es porque algo me edifica, es porque algo es beneficioso para mí. Muchas veces hemos dicho desde aquí, desde este púlpito, no se obliga a nadie a hacer nada. Yo no voy a obligar a nadie a hacer nada y mi esposa tampoco. ¿Sabes por qué? Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios no me obligó a venir aquí. Yo no quería, yo lo he dicho otras veces. Yo no quería, Dios no me obligó. Yo no quería, pero Dios no me obligó y pudo hacerlo. Porque Dios tiene el poder para obligarnos a hacer las cosas, pero no lo hace. La palabra dice, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera. La pregunta es, ¿me conviene? No todo me conviene, iglesia. Y cuando hablamos de todo, cuando decimos que no todo nos conviene, nos podemos referir a todo, a muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor tengo un amigo cuya amistad no me conviene. A veces hablamos de aquí que nosotros no podemos ser amigos del mundo, porque no podemos pensar y practicar lo que el mundo dice, pero nosotros sí podemos tener amigos que pertenecen al mundo. La pregunta es, ¿nos conviene o no nos conviene? Ay, pastor, he conocido un chico que está bellísimo, está muy guapo. Sí, pero bueno, es cristiano. No es cristiano, pero yo lo voy a traer para convertirlo. ¿Te conviene ese chico? No te lo estoy diciendo yo. Ojo, no estoy diciendo que no te convenga. Que el Espíritu Santo te lo diga. Que el Espíritu Santo. Y cuando digo chico, también digo chica. Ay, pastor, hay una chica que está bellísima, más bonita que Talía. Bueno, yo Talía está vieja, creo que Talía ya no está tan bonita, ¿no? No se me ocurre ahora una bonita. Bueno, no sé, le ocurre a mi esposa, pero ya ella es mía, no es de nadie. Conocí una chica muy bonita. ¿Qué cree usted, pastor? ¿Debo seguir con ella o no debo seguir con ella? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo al Espíritu Santo. Pregúntaselo al Espíritu Santo. ¿Te conviene o no te conviene? El Señor no te va a prohibir esa relación. Tú tienes que saber si te conviene o no te conviene. El Señor no te va a prohibir andar con tus amigos. El Señor no te va a prohibir andar con ninguna amistad, con ninguna persona. ¿Te conviene o no te conviene andar con esa persona? ¿Sabes por qué? El Señor nos dio el libre albedrío y podemos tomar decisiones. Si el Señor nos obligase, estaría poniendo por encima, estaría pisando lo que Él mismo nos dio, que es el libre albedrío. Estaría contradiciendo lo que dice la palabra. Por eso Él no nos obliga. Pastor, he conseguido un trabajo que me van a pagar muy bien. Me voy a ganar 3,000 euros mensuales. ¡Guau! Uy, aleluya, gloria a Dios. Bien, porque te vas a poder comprar una casa, vas a poder comprar un coche. Qué bien, te felicito. Sí, pastor, pues ¿sabes qué pasa? Que es de lunes a domingo. ¿Me conviene, pastor? No lo sé. Tú lo sabes. Y el Espíritu Santo te lo dirá. Porque tú no me sirves a mí. Tú sirves al único que merece el servicio, el Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y es el Espíritu Santo el que te va a decir. El que te va a decir lo que te conviene y lo que no te conviene. Y por último, muchas veces, iglesia, yo me imagino que a ti también te ha pasado, hay conversaciones que tampoco nos convienen. A veces hablamos de más y decimos cosas que no debemos decir. A veces nos reunimos con personas que son incluso mi esposa, mi hija, mi hermano, hermanos de la fe, mi padre, mi madre. Y comenzamos a hablar
Y entre la conversación, ¿sabes quién se cuela muchas veces? El enemigo. Y te empieza a decir al oído que digas cosas que tú tal vez no quieres decir. Si tú les prestas los oídos a ciertas conversaciones, te puedes meter en problemas. Pastor, pero yo solamente estaba diciendo que, bueno, que la hermana debería. No, ¿te conviene hablar de la hermana? Iglesia, ¿te conviene hablar de tu hermano? ¿Te conviene hablar de tu hermana? No lo sé, no te lo responderé yo. Que te lo diga el Espíritu Santo, que es el único que puede revelarnos lo que nos conviene.